Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Se Sabe, soy Alejandra Puente. Voy a estar reemplazando a Milagros Leiva en estas vacaciones que se va a tomar esta semana y media más o menos. Recordemos que nuestra compañera de trabajo tuvo que regresar pronta de sus vacaciones tras el indulto de Alberto Fujimori para mantenerlo a usted informado de la coyuntura nacional y que no se le escape ni un solo detalle. Y ahora, luego del Papa y de su arduo trabajo en esta cobertura, como el de todos, ha regresado entonces a tomarse un breve descanso. Pero nosotros no descansamos porque luego de este breve idilio de fe que hemos vivido en los últimos 3 días con la visita del Papa Francisco, retomamos los temas de coyuntura. Y vaya, se han pasado cosas en estos días. Bueno, hoy la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para este grupo llamado el Club de las Constructoras, cuya participación en sobornos para hacerse de licitaciones está aún por determinarse. La Fiscalía sospecha de por lo menos 20 obras públicas en las que podrían haber existido estos sobornos para poder hacerse con las licitaciones. Y también sospecha de entre 15 a 30 empresarios, pero esta investigación no va a darse en un día o dos, una semana o dos, va a tomar meses y recién está comenzando. ¿Dónde empezó todo? Con el testimonio de un colaborador eficaz que se reunía en un restaurante llamado Baltasar con muchos de esos empresarios y funcionarios de Provías. Y ahí, aparentemente, se negociaba qué empresa iba a hacer qué obra, cuánto iban a cobrar, cuál era la tajada, cuánto tenían que poner. Y cuando este colaborador, según su testimonio, vio que la cosa se ponía color de hormiga, dijo: yo de aquí me salgo antes de que me caigan encima. La jueza ha decidido que se abra la investigación preliminar, la Fiscalía ha decidido que se abra la investigación preliminar al corroborar con vouchers los pagos y la presencia de estos empresarios, estos almuerzos en el restaurante. Así comienza esta historia del Club de las Constructoras, y para poder hablar un poquito más sobre este tema, se encuentra en estudios Carlos Caro, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Caro? Alejandra, ¿cómo va? Bueno, usted también ya ha empezado a empaparse, me imagino, de este nuevo caso que está comenzando recién a desenrollarse. Sí, este es un caso que ha venido investigando la Fiscalía según la información pública desde el año pasado, 2017, pero una digamos, investigación que todavía se encuentra en sus inicios, ¿no? Porque como la Fiscalía pidió la detención preliminar de 6 personas, la cual ha sido ya confirmada por la Sala, el día de hoy se ha conocido que ya la Fiscalía ha pasado a la siguiente etapa, que es la investigación preparatoria, con lo cual ahora, digamos, ha entrado en una etapa más avanzada. Va a pedir la detención preventiva, ya no la preliminar, sino la preventiva por 18 meses contra estas mismas 6 personas. Y yo creo que el juzgado se los va a dar porque de estos 6, 5 están prófugos en este momento, es decir, que nunca se han puesto a derecho, han tenido la oportunidad, digamos, en los primeros días de esta investigación preliminar poder dar su versión o su descargo, cosa que no han hecho hasta el momento, ¿no? El fiscal ahí tiene un caso fuerte para iniciar la investigación, pero evidentemente le falta todavía un largo recorrido para poder señalar cuál es la ruta del dinero, ¿no? Porque hoy en día se habla pues de todo un grupo de empresas, pero hay que probar caso por caso. Ese es un tema que genera un poquito de confusión, porque se habla de la probabilidad de involucramiento de más de 50 funcionarios de Provías, se habla también de la probabilidad de 20 obras de licitación pública, pero la jueza, cuando permite que se allanen estos 14 inmuebles de las empresas, determina que, si bien se ha corroborado que el testimonio del colaborador eficaz coincide en las fechas y las personas que acudían a estas reuniones, no se ha podido determinar cuáles son las obras. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo se puede pedir prisión preventiva si no sabemos en qué obra se cometió el delito? Y eso es lo que decía hace un momento, ¿no? Porque tiene que determinarse qué personas, qué concretas obras y qué procesos, digamos, o licitaciones habrían recibido la influencia de estos funcionarios, digamos, que están siendo objeto de cuestionamiento. Acá lo que ha habido es que la Fiscalía tomó, digamos, la versión del colaborador eficaz, muy bien, que daba cuenta de estas reuniones, la confirmó con los vouchers, llamadas telefónicas,
pero hasta el momento no se ha fijado la ruta del dinero de las coimas, ¿no? Han habido, digamos, algunos vouchers que han aparecido de parte de estos funcionarios públicos, sobre todo los que están ahorita con mandato de detención preliminar, pero como tú bien has señalado, no existe hasta el momento una identificación precisa, ¿no?, de cuáles son las concretas obras, cuál es el concreto negociado que se ha podido producir, y se esperaba que la Fiscalía esto lo encuentre, digamos, hace 2 viernes en que se produjo los allanamientos de estos inmuebles que se han mencionado, ¿no? Que se encuentre en los allanamientos la información exacta. Ahora, no sabemos si la encontró, puede que sí la haya encontrado y recién el día que se vea la prisión preventiva va a sacar sus balas. Efectivamente, ¿no? El día que se plantee la prisión preventiva, que ya, digamos, la adelantó la Fiscalía, contra estas 6 personas, que son las mismas que ahorita ya tienen detención preliminar. 24 de enero, si no me equivoco. Así es. Ellos van a poder probar individuo por individuo, persona por persona, caso por caso, cuál habría sido, digamos, la influencia o el lavado de activos que está imputando el Ministerio Público en este momento, ¿no? Ahora, esto es para estas 6 personas, porque después hay un montón de personas investigadas que van a pasar y están acompañándolos estos 6 funcionarios en la preparatoria, respecto a los cuales la verdad que hay un gran signo de interrogación. Hay un grupo de empresas ahí que son más de 20, hay un grupo de personas que son aproximadamente también 20, que son objeto de investigación, pero la Fiscalía tiene que hacer un esfuerzo ahora de concreción, porque de lo contrario, de acá a unos meses lo que vamos a ver es que se archiva el proceso, ¿no? Lo importante en todo caso, Alejandra, es que este tipo de procesos hay veces te llevan a una sola conclusión, ¿no? Que la Fiscalía los pierda, que la Fiscalía los archive. Son procesos que generan un efecto disuasorio, ¿no? Porque si había un club, bajo la hipótesis de que hubiera un club, ese club se desactiva, ¿no?, desde el momento en el cual se gatilla una investigación de esta naturaleza. De manera que si hubo un club en algún momento y funcionó de una manera X, Y o Z, está claro que ahora el ministerio está en una situación de reseteo. Pero no revela que esos clubs existen en todos los rubros, porque yo dudo que solo los constructores crean que ese es un buen negocio, ¿no? Pagar coimas para licitar con el Estado. Sí, pero hay una diferencia importante, y es que el presupuesto público se gasta en sumas millonarias básicamente en las obras de infraestructura, ¿no? Y es por eso de que todo lo que significa venderle al Estado infraestructura pública, carreteras, hospitales, etcétera, siempre es un negocio donde los márgenes de dinero que puedan haber pueden ser muy cortos si vas dentro del margen de la legalidad, pero si hay coimas, si hay corrupción, evidentemente se puede aumentar, como se dice en la hipótesis fiscal, hasta el 108%, ¿no?, de la suma establecida, que es lo que permitía la ley, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cientos de millones de soles, ese 8% de diferencia nos arroja cifras que pueden ir por 100, 200 o 300 millones de soles dependiendo del tamaño del proyecto. Entonces, no estamos hablando de poco dinero, a diferencia pues de una adquisición o venta de computadoras a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Educación, donde evidentemente está en juego algunos millones, pero no esas sumas millonarias que se plantean en las obras de infraestructura. Y ahí hay un diferencial, digamos, de qué es lo que pudo haber motivado en algún momento a que existiera, digamos, este club que está investigando en este momento la Fiscalía. Todo nos regresa siempre a Odebrecht, porque técnicamente este club de constructoras son constructoras que iban a tomar licitaciones ganadas por Odebrecht y que no tenía la capacidad tal vez de ejecutar o necesitaba ayuda. ¿De qué forma esto se relaciona a los otros casos que ya estaban comprendidos en esta empresa? ¿O es que cuando la Fiscalía comience a avanzar va a tener que empezar a individualizar procesos? ¿Cómo debería proceder para poder ser más eficiente? Porque evidentemente un fiscal no va a poder procesar a más de 150 personas. Claro, este es un megacaso. Este es un caso, digamos, que ha ido más allá de las posibilidades iniciales de la Fiscalía. La Fiscalía ha formado este equipo especial, digamos, que dirige el doctor Hamilton Castro, pero este equipo especial se ha dividido también por casos, por materias y por empresas, ¿no? Por ejemplo, el día viernes, como se ha conocido públicamente, el pedido de detención preventiva que en su día fue amparado por el juez Carguancho y ha sido revocado por la Sala Superior, justamente porque hay veces cuando se entra, digamos, al detalle ya de individualizar proceso por proceso, queda, digamos, en tela de juicio estos mandatos de prisión preventiva que se pueden dar en algunos casos, ¿no? Y en este caso en particular, la Sala Superior, he tenido la oportunidad de leer la resolución, ha sido muy dura, ¿no?, con el juez, sobre todo por el tema, digamos, del acopio de pruebas por parte de un colaborador eficaz, ¿no? Lo que en buena cuenta ha dicho la Sala es que si hay un colaborador eficaz, mientras la colaboración eficaz no esté completamente, digamos, corroborada o probada, no puede, digamos, servir para un mandato de prisión preventiva, aunque sí puede servir, digamos, para iniciar una investigación, ¿no? En el caso
de estas empresas, ¿se les podría aplicar el decreto de urgencia aprobado por el gobierno? A ver, este decreto de urgencia tiene fecha de caducidad. Va, digamos, a perder efectos ahora hacia la quincena de febrero. Muy bien, y conforme, digamos, a la regulación vigente, no se le puede aplicar, porque solamente se aplica a aquellas empresas cuyos funcionarios han sido ya condenados o empresas que han aceptado su responsabilidad penal ante autoridades nacionales o internacionales, como es el caso de Odebrecht, ¿no? En el caso de estas empresas, todavía están en proceso de investigación, todos están alegando inocencia, la presunción de inocencia los ampara, por lo tanto el 003 no se les aplica. Lo que sí existe es un proyecto, digamos, aprobado por el Congreso, que ha sido rechazado por el presidente de la República y lo ha devuelto con observaciones, y ahora está en la comisión permanente, y no sabemos si el Congreso la va a aprobar por insistencia. Si ese fuera el caso, si la comisión permanente insistiera y diga, no, esto tiene que ponerse en vigencia, ahí sí el problema va a ser otro, porque entonces a las consorciadas que tengan más del 10% de participación en los consorcios con Odebrecht se le va a poder aplicar el 003. Y para que el público entienda, el 003 es una medida de congelamiento de fondos, porque al final del día, si tú eres una empresa sospechosa de haber cometido corrupción, prácticamente no puedes vender tus activos libremente. Es algo así como la Unión Soviética, ¿no? Tenemos que pedirle permiso al ministro de Justicia, el ministro de Justicia tiene que autorizar la venta y parte del dinero pasará a un fondo que es un fideicomiso para el pago de la reparación, donde la intención puede ser muy buena, pero yo creo que la solución no ha rendido efectos porque uno esperaría de que ese fondo ahorita sea un fondo millonario, pero a la fecha es un fondo que, como dijo la ministra Marisol Pérez Tello hace algunos meses, es un fondo que apenas ha logrado recuperar hasta el día de hoy solo 10 millones de soles, ¿no? Para el tremendo perjuicio o daño, digamos, que se alega a nivel público, no parece de que ese sea el camino. Además, Alejandra, hay que tener en cuenta de que el 003 está regulando al final del día un tema de reparación civil, y la reparación es función del Ejecutivo, la reparación es función del procurador, eventualmente del fiscal si es que el procurador no la pide, y de los jueces, ¿no? Entonces, el defecto grave que yo veo en el 003 es que, aparte del ahogamiento a las empresas, si todos queremos que las empresas paguen, las empresas tienen que pagar de acuerdo al flujo de su caja, ¿no? Porque si las empresas no pueden seguir trabajando, entonces no van Pero a ¿y poder cómo pagar la hacemos reparación. entonces que paguen? Porque el problema aquí es que estas empresas le generaron perjuicio al Estado porque han desaparecido millones de dólares que no se encuentran en obra pública, que no han regresado al ciudadano, y a la vez tenemos una situación que está complicando futuras inversiones, futuros negocios, contratos con nuevas licitaciones, porque las necesitamos para poder seguir construyendo. No, excelente la pregunta, y yo creo que esto es la oportunidad para poder aclarar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se regula esto en el mundo, ¿no? Si nosotros vamos al modelo europeo y al modelo americano, que son, digamos, sistemas legales de clara lucha contra la corrupción empresarial, allá la lógica no es matar a las empresas, ahogarlas y dejarlas, digamos, sin recursos. Pero si fueron Ahí las mismas empresas las que se portaron mal, entonces claro, que se porten bonito y claro, nadie los ahoga. Claro, ahí el sistema implica que el Estado tiene acuerdos con las empresas para el pago de una reparación civil. Por ejemplo, ¿por qué Odebrecht ha acordado en los Estados Unidos pagar 3.500 millones de dólares a cambio de evitar las consecuencias penales del proceso de ir a juicio? Eso es porque el sistema permite la llamada colaboración eficaz o leniencia de las empresas. Acá en el Perú, nuestra legislación todavía no lo permite. Entonces, un poco en la lógica de hay corrupción y a las empresas tenemos que sacar del mercado prácticamente, entonces las pueden ahogar con esta serie de normas como el decreto de urgencia 003, que al final del día lo que va a hacer es reducir la caja de la empresa, con lo cual la empresa, por más culpable que sea, y por más intención que pueda tener de pagar, lo que va a terminar es llevándose de Indecopi la empresa, con lo cual se va a dejar de pagar a los trabajadores, a los proveedores. Bueno, y también puede liquidar activos y llevarse el dinero a otro lado. Evidentemente, en la medida que los procuradores no hagan su trabajo, porque si yo fuera el procurador que tengo enfrente una potencial empresa corrupta, lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo, que es embargar los bienes y evitar que pase esto que tú estás mencionando. Entonces yo creo que el Perú necesita ya con urgencia, a raíz de este caso precisamente, una ley de colaboración eficaz de las empresas, que le permita al Estado firmar acuerdos con las empresas, de modo que las empresas se declaren culpables como tantos colaboradores eficaces y acepten el pago, digamos, de multas y reparaciones que ya estén preacordadas y con un flujo de tiempo, no puede ser a 5 años, a 10 años, de manera que sigan trabajando. Y como sucede en los Estados Unidos o como sucede en Alemania con el caso Siemens, que le dicen a la empresa, mira, tú vas a seguir trabajando, me vas a pagar tantos millones de dólares, que pueden ser sumas millonarias, por cierto, en un periodo de años, pero yo te exijo dos cosas. Uno,
que toda tu plana directiva cambie. Es decir, esta plana directiva que está cuestionada, que está siendo objeto de investigación, tiene que salir. Número 2, tienes que hacer una investigación interna donde me pongas en cabeza de plata a los presuntos responsables. Y número 3, tienes que tener lo que ahora trae la ley peruana, 30.424, un sistema de compliance. Hay algunos que dirían que eso no serviría de nada igual, porque es la forma como se hacen negocios en nuestro país. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos explicarle a los ciudadanos que luego de que un juez, digamos, dictara prisión preventiva para 4 funcionarios de estas consorciadas con Odebrecht, 2 de ellos salieran libres el mismo día que llegue el Papa a nuestro país o en menos de un mes de estar en prisión preventiva, y uno tercero que tenía prisión domiciliaria ahora tenga una prisión suspendida? Para el ciudadano que ve esto de afuera, lo primero que puede decir es: el primer juez hizo su trabajo y el segundo seguramente cobró un regalito. Claro, muchas veces este tipo de decisiones judiciales pueden dejar ciertos cuestionamientos si esto no se acaba de entender bien, ¿no? Hay que entender, Alejandra, que en el Perú y en el mundo en general, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Es decir, la persona va a prisión una vez que se declara su culpabilidad. Para que haya prisión preventiva, tiene que haber básicamente 2 elementos centrales. Uno es prueba suficiente del delito y en segundo lugar tiene que haber peligro de fuga, peligro procesal. Lo primero, en el caso de mención, he tenido oportunidad de leer la resolución, es un tema donde la sala ha sido particularmente dura. Claro, ha sido por mayoría 2-1, ha sido particularmente dura porque ha dicho de que en un periodo de tiempo donde las defensas no han podido participar, no se ha actuado la prueba suficiente para corroborar al punto de pedir una prisión preventiva. Porque una cosa es investigar. De investigar se puede investigar con un simple dicho. Se realizaron los allanamientos, digamos que sí, claro, se estaba actuando. Claro, pero el tema central ahí, para entrar, si quieres tú en materia, ya, el tema central ahí era probar que efectivamente había una participación en los pagos corruptos que presuntamente ha realizado Odebrecht al expresidente Toledo, ¿no? Y esa parte que surge con el testimonio del señor Barata tiene que ser acreditada en el proceso desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero. Y esa es una parte muy técnica, ¿no? De manera que la Fiscalía le ha querido presentar esto a raíz de unos testimonios, digamos, y una pericia contable que no ha tenido oportunidad de refutación por parte de la defensa. De manera que la sala ha dicho: este es un tema que es un debate para el fondo del caso, ¿no? Donde ya una vez que haya eventualmente juicio, se verá si hay responsabilidad o no responsabilidad, pero no es prueba suficiente para una prisión preventiva. Pero lo otro, que es lo más importante, y a mi juicio ya debe de invitar una reflexión, digamos, a nivel de todas las detenciones preventivas que se vienen dictando, es que la sala ha zanjado de que el peligro procesal, el peligro de fuga, es algo que no depende del chequero de la billetera, porque hay que recordar que en primera instancia el juez dijo de que si estas personas que son empresarios, tienen un patrimonio, digamos, producto de sus negocios, tienen mucha plata, entonces con mucha plata te puedes fugar del país, te puedes escapar. Y lo que ha dicho la sala muy claramente es que eso en verdad implica una discriminación por razón de dinero, ¿no? Lo cual nos lleva, Alejandro, a un absurdo, porque si yo no tengo plata y soy una persona pobre, me pueden mandar a prisión porque entonces no tengo arraigo. Y yéndose al otro extremo, llegaríamos también al absurdo de decir que como tienes mucha plata, tienes más posibilidades de fugarte. Todos estos temas, en verdad, deben de ser explicados a la población con mucha claridad, ¿no? Los jueces tienen que acordar criterios, porque esto de acá no es nuevo, ¿no? Esto de acá ya lo dijo la Corte Suprema en varias ocasiones, y lo ha dicho también incluso esta misma sala en otros casos, ¿no? De manera que creo que es importante no venderle humo a la población. La población tiene que entender que si una persona se va a la cárcel es porque ya verdaderamente ha sido hallada culpable, ¿no? Y en el caso de la detención preventiva es cuando efectivamente hay mucha prueba de cargo. Pero, y el peligro de fuga en este caso estamos hablando de un caso que ha meritado una prisión preventiva para un expresidente de la República, que no se puede hacer efectiva porque no está acá. Por eso es extradición, ¿no? Pero si estuviera aquí, estaría preso. Efectivamente. Estamos hablando de un caso que está sumamente avanzado, que tiene el inicio del delito, el voucher, creo que hasta el voucher encontraron en la casa de Toledo, la tarjeta de la cuenta bancaria en la que fue depositado el dinero, el intermediario, el testaferro, tiene todos los cabos dentro del proceso. Entonces, no está lo suficientemente avanzado como para poder justificar la prisión preventiva en el caso de estos empresarios. Es difícil de creer. Claro, en el caso que tú mencionas, es correcto, en el sentido de que está el voucher, está la ruta de la plata, Maiman ya dijo, digamos, cómo ha sido todo, el circuito, digamos, del dinero completo para el flujo, digamos, de la coima y del lavado de activos, pero hay que entender o hay que recordar
de que esto se gatilla a raíz de la información que entrega Odebrecht. Y Odebrecht dice, yo soy el que le he pagado. Por lo tanto, el voucher y la transferencia bancaria... Pero dice Odebrecht también que las consorciadas sabían. Esa es la parte 2 del caso. Esa es la parte 2 del caso, que es la que se está investigando en este momento respecto a las consorciadas, ¿no? Entonces, entrando ya en esa materia, ahí, lamentablemente, digamos, para la persecución penal y de repente para las expectativas de algún sector del público, es que no hay el voucher, ¿no? No hay el voucher. Pero es no difícil, digamos, que exista el voucher. Claro. Y no solamente se requiere el voucher, también se puede sustentar bajo indicios probables. Si sumas más de un indicio, puedes determinar pues que era difícil que las consorciadas lo sepan. Claro, y efectivamente eso es lo que ha dicho la Fiscalía. ¿Cuál es el indicio que ha usado la Fiscalía en ese caso concreto? Es una pericia que ha realizado la Fiscalía y el testimonio de unos contadores de la empresa Pricewaterhouse, que supuestamente han dicho de que esta diferencia que había en la distribución de las utilidades era para ellos algo raro, inusual, más no ilegal, ¿no? Claro, esta versión, más una pericia de parte de la Fiscalía, es lo que al fiscal lo animó, digamos, a pedir una detención preventiva, ¿no? Y esto, Alejandra, es algo que puede ser un indicio para una investigación y debe dar lugar, sin duda, a una investigación, pero cuando uno habla ya de una detención preventiva se requiere una prueba, lo ha dicho la Corte Suprema en el mes de octubre, en el caso del lavado de activos de la sentencia plenaria 1 del año 2017, se requiere, digamos, un nivel de prueba muy elevado, ¿no? Al punto que la Corte Suprema ha establecido de que el nivel probatorio ahí debe de ser muy alto. Entonces, quien dio esta prisión preventiva fue el juez Richard Concepción Carhuancho, quien permanece en la sala penal viendo algunos casos relacionados a Odebrecht y casos de corrupción, cuando ya el Poder Judicial le ha dicho que no le compete. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho? ¿Cree que se excedió? Yo creo que si hablamos en concreto de la prisión preventiva, yo creo que el juez Concepción Carhuancho ha cometido un error ahí, porque además, a mí lo que más me llamó la atención el día de la audiencia, más allá de lo primero que hemos hablado, que es el tema de si hay prueba o no hay prueba, cosa que puede dar lugar a diferentes formas de enfoque, para mí lo otro, que era absolutamente claro, y donde yo creo que hubo la oportunidad de poder pulir, digamos, la decisión del juez, es en el tema del peligro procesal. Peligro procesal, para que entienda el público, es peligro de fuga, peligro de que yo compre testigos, como el caso Madre Mía, por ejemplo, ¿no? En el caso de estas personas, el peligro procesal se evalúa una vez que tú te enteras que estás investigado. Por lo que yo he podido saber, por la información pública, estos señores se enteran que están investigados un día miércoles y el día viernes ya les estaban pidiendo prisión preventiva. Entonces, ¿cómo analizar la conducta procesal de un grupo de personas si es que han pasado 2 días de investigación, ¿no? Entonces, tendría la Fiscalía que haber llevado pruebas a la audiencia de que en esos 2 días, por ejemplo, uno compró un pasaje para irse al extranjero. O de pronto, en esos 2 días, uno llamó a un testigo para decirle debe de hablar en un sentido u otro. O que de pronto en esos 2 días alguien empezó a desaparecer y quemar papeles en su casa, pruebas, digamos, de la posible comisión del hecho ilícito, ¿no? Claro, si algo de eso hubiera pasado en el caso concreto, la discusión, digamos, la hubiera tenido que llevar al juez necesariamente a no dar ese mandato de detención y evidentemente a mantener una comparecencia con restricciones. Pudo haber puesto una caución, pudo haber puesto en el peor de los casos un impedimento de salida del país, y al final del día creo que la mejor prueba de que el tema del peligro procesal ahí no estaba tan claro es que estos mismos señores, por lo que yo vi, esa madrugada luego de la audiencia fueron, digamos, inmediatamente a entregarse. Yo creo que hicieron bien y lo correcto. Ya para terminar, ha surgido una nueva información que determina que en el 2006 Odebrecht abonó $100 millones para financiar el trasvase de Olmos, una asesoría de Westfield del presidente Pedro Pablo Kuczynski y el Banco de Crédito, y no se ha podido acreditar por lo menos $1 millón por esta asesoría. ¿Qué significa esto para el presidente de la República y las investigaciones que se están realizando a estas empresas? A ver, lo que tenemos acá es una regla constitucional de que el presidente es intocable mientras esté en el cargo, digamos. Pero no sus empresas. Claro, con lo cual el presidente, digamos, en sí mismo no puede ser objeto de investigación, ¿no? Sí, las empresas, y de hecho hubo un comunicado de la Fiscalía en el mes de diciembre de que las empresas First Capital y West Capital están siendo objeto de investigación, al igual que seguramente el socio chileno, que es el señor Sepúlveda, ¿no? En ese contexto,
es que la Fiscalía ha iniciado una investigación en la que yo creo que estamos en este momento en la punta de la madeja, porque va apareciendo información, Es por eso que yo he sido uno, digamos, de los defensores, no de la inmunidad presidencial, sino lo contrario, pero sí del debido proceso, ¿no? Yo creo que no podía vacarse el presidente sin un debido proceso, y un debido proceso implica la oportunidad de que él, o en este caso sus empresas, el mismo señor Sepúlveda, expliquen, digamos, cuál es el origen de todos estos negocios, y una vez que se tenga todas las cartas sobre la mesa, ¿pero qué se tendrá que tomar la decisión? ¿Pero qué significa ese indicio procesalmente para las empresas? Puede significar muchas cosas. Puede significar, número uno, de que ha habido un tema de no pago de impuestos, con toda la discusión legal que hay sobre si eso es delito o solamente una deuda tributaria. Puede significar eventualmente un indicio de que efectivamente no había tal muralla china, de la que se ha hablado en la defensa del presidente, o puede significar simplemente de que todos acá se quisieron hacer un poco de la vista gorda porque esto era un pago proveniente de un lobby. Son todas las posibilidades, digamos, en este momento, son las que se pueden poner sobre la mesa, de un delito de colusión, un delito de tráfico de influencias, un delito de corrupción, un tema puramente tributario, o un tema que tiene un flujo detrás que tendrá que explicar el presidente en su defensa en los próximos días. ¿Suficientes indicios para tal vez pedir una nueva vacancia en el Congreso por parte de nuestros legisladores? Yo creo que no, me atrevo a decir que no, y yo creo que en verdad, si hay algo que se ha tenido que aprender, digamos, del pedido de vacancia anterior que quedó frustrado, es que no se pueden hacer las cosas a la loca, ¿no? Se tienen que hacer las cosas con calma, con prudencia, tiene que analizarse la información, tiene que haber lugar al debido proceso, una posibilidad de explicación en este caso del presidente, antes de acudir, digamos, a estas medidas políticas que están previstas en la Constitución, pero que llevan a resultados graves, ¿no? Claro. Bueno, definitivamente hay muchísimos temas que tocar en los siguientes días. Tenemos que ir concluyendo la entrevista porque tenemos otros entrevistados y otros temas que tocar, pero... Previa galleta. Mientras le doy la galleta, me gustaría preguntarle, a mí en algún momento se me sugirió que usted extraoficialmente ha asesorado legalmente algunas de estas consorciadas de Odebrecht. Quisiera que me responda. ¿Ha sido asesor legal? No, en ningún momento de ninguna de las empresas en mención, ¿ya? Y menos para este caso, digamos, que en este momento está siendo objeto de, digamos, debate público, juicio, etcétera, ¿no? Así que haciendo el disclaimer correspondiente, no es así, ¿no? Hay muchas veces que a los abogados nos pueden consultar cosas, ¿no? Los periodistas, incluso entre académicos, juristas, pero toda esta información, digamos, fluye en el ámbito puramente académico más que a otros intereses. ¿Pero existe un club de los abogados? ¿A usted lo han invitado a algún almuerzo de algún club de abogados? No, en verdad te tengo que contar algo que es un poco triste, y es que los abogados penalistas somos personas como que tipo lobos solitarios, porque cada uno trabaja en su mundo, protege mucho su información, protege mucho su relación con los clientes, de manera que no siempre es posible encontrar foros de debate en los que estos temas se discutan limpiamente, libremente, desde el punto de vista académico. ¿Y si lo llaman, usted asesoraría legalmente a alguna de estas empresas? Lo primero que tendría que ver, porque la verdad que yo soy un abogado libre en la profesión, no tengo ningún impedimento, lo primero que tendría que ver es si es que existe o no una causa que se pueda defender, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Porque nosotros somos en la oficina muy selectivos con los casos que tomamos porque nos gusta ganar. Entonces creo que en la selección está la primera fase, digamos, de poder ganar un proceso. Claro. A ver, ¿qué dice la galleta? Bueno, acá dice, ten fe en tus facultades, ¿no? Así que vamos a ver... Hablando de ganar. Hablando de ganar, ¿a dónde me llevan mis facultades este año? Bueno, ojalá que este año también tenga buen criterio para elegir a sus clientes. Muchísimas gracias, Alejandra, por la invitación, y espero que así sea. No, gracias a usted. Carlos Caro es abogado penalista. Seguramente lo vamos a volver a invitar porque este caso recién comienza. Hacemos una breve pausa entonces, ya regresamos. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro, que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deja ya, es todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no?
La política está en decadencia, dice el Papa Francisco en esta reunión con sus obispos y sacerdotes. Una reunión que, según el programa que nos dieron a nosotros los periodistas, debía haber sido privada. Y de alguna forma se escapó por ahí el audio ambiental, porque no estamos escuchando las declaraciones en el micrófono directo del Papa Francisco. Por eso es que necesitamos subtítulos y es de baja calidad. Por ahí escuché comentarios cuando estuve en la anunciatura de que estaba muy molesto Francisco al saber que se publicó esta información que no debía haber sido publicada, porque él tomaba muy en serio, según me comentaron, sus discursos o sus palabras a las órdenes religiosas, a aquellos que trabajan con él, a sus colegas, por ponerlo de alguna forma, pero lo escuchamos y eso es lo que nos ha dejado más presente la visita del Papa Francisco. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que todos los presidentes terminan presos o a punto de estar presos. Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado en estudios, Julio Hevia. Él es psicoanalista y queríamos que esté en estudios para que nos explique este efecto casi, no sé cómo explicarlo, de otro mundo que hemos... Mágico, ¿no? Mágico. Hemos estado en un universo paralelo en los últimos 4 días y capaz tú nos podías ayudar a entender por qué. Sí, bueno, a ver, quizá remitirte a una referencia académica clásica, ¿no? Freud, en un célebre trabajo conocido como Psicología de Masas y Análisis del Yo, él establece, casi una centuria atrás, una suerte de propuesta analítica de lo que sería las dos principales masas del mundo moderno, según él, en aquel momento, la Iglesia y el ejército. Y decía que si algo tenían en común estas dos conformaciones masivas, era el hecho de que se trataba de gente, de un conjunto de personajes, de seres, como quieras llamarle, que se articulan en torno a una imagen. Y imagen que además les otorga la guía característica, la instruccionalidad, el foco necesario, y de algún modo se tratara de un personaje militar concreto, vivo, de carne y hueso, o de una figura abstracta, como en el caso religioso, se trataba siempre de una entidad que de algún modo aminoraba la incertidumbre de la existencia, ¿no? Que los líderes de masas, por decírtelo en una sola frase, son gente que aminora o que por lo menos permite una lectura de la existencia más armónica, más esperanzada. Nos ayuda a darle sentido a las cosas. Darle un buen sentido, además, porque el sentido quizás se lo puedas dar sin ellos, pero un sentido más depurado. Armonioso. Así es, más armónico, a alguna distancia de los conflictos en los que, no sé, la vida es pródiga, ¿no? ¿Cree que la visita del Papa Francisco ha logrado generar armonía también en lo político? Porque hemos visto a Perro, Gato y Pericote reunidos alrededor del Papa Francisco a pesar de las diferencias políticas. Yo pienso que en general en el país, en nuestro país, lo he dicho más de una vez, somos reproductores de diferencias, ¿no? Más bien a la inversa, salvo contadísimos pretextos, y uno de ellos podría ser la visita del Papa, en general... Veamos algunos de los políticos que nos están mostrando en imágenes, precisamente para poder ver escenas que muchas veces no vemos en la vida diaria, en el escenario político, en este teatro político, pero que acá se evidencian bastante bien, ¿no? Está Keiko Fujimori, está Kenji Fujimori, que aprovecha para acercarse a su hermana y saludarla, a lo que no hemos visto públicamente. Por ejemplo, está Luciana León, hay políticos de fujimorismo, está Jorge del Castillo, digamos, ¿no? Todos muy contentos, están tomándose todos, selfies. están todos. No sí. falta ni uno, ¿no? Sí, Estaba parece... Lourdes Flores, hasta Paolo Guerrero. Sí, parece un comercial de Benetton. Todos los colores. Sí, están todos los colores. Políticos. Sí, sí, sí. Colores deportivos, todos estaban ahí. Ahora, esto significa
que existió o que el Papa Francisco trajo una reconciliación como lo hubiera esperado el presidente Pedro Pablo Kuczynski con su visita? Yo creo que la religión tiene ese poder transversal, ¿no? Convoca a gente de diferentes tiendas y de algún modo suspende, en el mejor sentido, suspende las brechas, los conflictos. Yo lo leería como una tregua, ¿no? No como el acceso a una fase más armónica. Me parece que es un paréntesis, simple y llanamente. ¿Un paréntesis por el simple hecho de que el Papa Francisco vino o un paréntesis gestionado por la figura del Ejecutivo? Si le damos valor al tema de la gestión política, yo diría que habría que sumarlo, pero no darle un peso determinante, porque si no fuéramos un país, ¿no?, fervorosamente religioso, creo que por mayor intencionalidad y más inteligencia hubiera habido, ¿no?, en la elección de este momento y este lugar y este personaje, creo que no hubiera dado demasiados Ahora, resultados. el Papa Francisco, hemos visto, yo he estado cubriendo la Nunciatura los últimos 3 días y la gente venía por tandas. Llegaban a las 3 de la mañana cientos de personas, no estoy exagerando porque eran varias cuadras de personas, varias filas de personas frente a la Nunciatura solamente para verlo saludar antes de irse. Luego esas personas se iban y venía un nuevo grupo para verlo cuando regresaba en la noche y despedirse de él para que se vaya a dormir, para que lo salude. En muchos casos ni siquiera se acercaba porque estaba agotado, obviamente. Solamente lo saludaba de lejos y la gente se iba extasiada. Entonces la pregunta es, este paréntesis, este idilio de paz que estamos viviendo políticamente, ¿cuánto puede durar considerando la figura que ha llegado a nuestro país? Como te comentaba, no estoy muy seguro y claro, temo ser pinchaglobos en ese sentido. No estoy seguro que esto tenga un sentido o un peso a largo plazo, ¿no? En el mejor de los casos es un coadyuvante anímico, como puede serlo la figura del fútbol, ¿no? Pero ¿influye el contenido del mensaje del Papa Francisco? ¿Significa algo que tenga tantos adeptos considerando su mensaje? Por ejemplo, en la Amazonía, cuando fue a Puerto Maldonado, mencionó la trata de personas, mencionó los intereses que en pos del desarrollo destruyen la ecología. Digamos que ahí podría haber surgido algún tipo de crítica hacia el desempeño del gobierno, el desempeño de los intereses económicos. ¿Cree que tenga algún efecto ese tipo de mensajes? A mí me parece, a ver, te digo, lo pienso hace mucho tiempo, me parece que el discurso de la Iglesia Católica necesariamente tiene urgencia de renovarse, ¿no? La agenda del mundo contemporáneo se lo reclama. Sin embargo, hay temas, no te voy a decir cuáles porque los puedes sospechar, en donde la Iglesia no puede evolucionar demasiado porque hay intereses, hay presiones, hay grupos de poder, pero creo que uno que otro comentario sobre el tema ecológico, uno que otro comentario sobre el asunto de la inclusión, uno que otro comentario sobre la miseria en el mundo, no le viene mal a la imagen del Papa. Si esto, a su vez, redunda en hechos concretos, quisiera verlo. Pero ¿de qué forma podría la Iglesia, digamos, tener efectos concretos? Porque digamos que no depende de ellos si es que se talan árboles o se construyen megaproyectos que generan contaminación en el medio ambiente. A ver, digamos, una gran crítica que se le hace al tema del modus vivendi en el Vaticano es el tema del lujo, por ejemplo, ¿no? A mí me da la sensación que ciertas iniciativas de carácter institucional o del poder eclesial podrían, por ejemplo, operar en ese sentido, ¿no? O sea, rebajar un poco esa brecha enorme que hay entre la gran cúpula, ¿no?, del poder religioso y lo que es la experiencia estándar de la mayoría de gente. O sea, digo, te hablo quizá de una imagen idílica de un personaje que conecte más con la vida franciscana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero dicen que el Papa Francisco, por ejemplo, decidió vivir en un lugar acompañado con otros sacerdotes, no está solo en las habitaciones en las que se encontraban papas anteriores, él come todos los días
compartiendo en la misma cena y el mismo almuerzo que todos los sacerdotes que se encuentran en ese espacio. Entonces, digamos que en ese sentido a él se le ha reconocido tener ese tipo de deferencias. Bueno, digamos, el comentario que tú comentabas se ha filtrado, no habiendo debido filtrarse, revela un perfil campechano y espontáneo que me parece espectacular, ¿no? O sea, es decir, no sé si será su propia condición de latinoamericano, de argentino, o en fin, pero creo que tiene una... Si de alguna manera él genera una impresión, es que es un tipo, a ver, voy a decirlo técnicamente, hay en su performance algo de natural, ¿no? Algo de espontáneo, ¿no? O sea, no digo que lo sea necesariamente, pero ese es un componente de su fuerza y de su llegada a la multitud de gente, ¿no? O sea, el efecto de su presencia es multitudinario. Que en Chile hizo un comentario pidiendo perdón por las víctimas de abusos sexuales por los sacerdotes en ese país, y aquí no, teniendo el caso de Sodalicio tan presente. A ver, yo creo que si comparas la realidad peruana con la realidad chilena, es casi como si yo te preguntara a ti, devolviéndote un poco apropiándome de la condición del entrevistador, te dijera, la juventud chilena tiene, por ejemplo, ¿no? Si habláramos de la juventud, un nivel de politización que dista de tener la juventud peruana, ¿no? O sea, la sociedad chilena tiene una manera de instalarse respecto a la problemática social, política y educativa, lo han demostrado últimamente, que distamos de tener. Y yo diría que en todo caso hay una cierta inteligencia en las respuestas del Papa para saber... Para dirigirse a los jóvenes. Claro, y en términos casi marqueteros, saber a qué target se está dirigiendo en cada lugar, ¿no? Bueno, ya para ir terminando la entrevista, esta imagen al final es la que ha puesto la cereza a la visita del Papa y ha generado la mayor cantidad de comentarios. La estamos viendo. El presidente de la República trata de inclinarse para darle un beso en la mano al Papa Francisco, y el Papa Francisco baja la mano muy sutil, como diciéndole no, por ahí no va la cosa. Y el presidente no le queda otra que continuar estrechándole la mano. Buenísimo. Para quedar bien. ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué podemos leer en este gesto? Ajá. Creo que en un contexto abstracto parecería un desaire, es un contexto abstracto, pero en la situación concreta y dado el perfil que tiene el Papa Francisco, me parece que es una negación a que se ponga en escena esta cosa jerárquica tan pontificada, ¿no? De tanto distanciamiento, ¿no? Como si hubiera querido decirle, mira, somos líderes de nuestros estados. Somos autoridades ambos, somos autoridades, ¿no? Así que de nuestros no se trata estados. de remarcar tanto ese umbral, ¿no? Claro, si queremos exagerar la interpretación, y por qué no, papá, ya estamos acá, podríamos intentar exagerar un poquito, significaría que no se le está dando el respaldo que tal vez buscaba el presidente de la República con esta visita, porque, por ejemplo, el presidente ha utilizado en todos sus discursos públicos en los últimos 2 meses, desde antes y después que se dio el indulto de Alberto Fujimori, la palabra reconciliación, y el Papa Francisco no la ha utilizado una sola vez. Así es. Durante todos sus discursos. Sí la utilizó en Chile, sí la utilizó en Colombia, no la ha usado en el Perú, entonces digamos que sí la conoce, ¿no? Está en su léxico. Así es. ¿Por qué? Y si está relacionado a esta escena, no sé, ¿qué piensa usted? Bueno, quizá, a ver, en el planteamiento que tú haces, piensas demasiado en las intenciones y en los propósitos de Kuczynski, pero no piensas en las intenciones y en los propósitos del Papa, ¿no? Me parece que este periplo por el planeta también tiene sus correspondientes propósitos desde la perspectiva de él y no necesariamente como, ¿no?, una postura conciliatoria con aquellas razones que lo llaman, ¿no?, en cada coyuntura. No mencionó el indulto a Fujimori tampoco. Así es. En su visita. ¿Debió de haberlo mencionado, cree? No estoy muy seguro. Me parece que es un tema demasiado polémico.
el tema sodalite y el tema indulto son dos tópicos que quizá no han sido gratuitamente omitidos. Bueno, definitivamente en una visita de esta jerarquía no creo que existan coincidencias. Por supuesto. Nos quedará para el análisis posterior saber qué pensó el Papa en ese momento que decidió no recibir el beso del presidente de la República. Así es, y parece que y por lo menos la puesta en escena es suficientemente explícita, ¿no? Como para dejar márgenes. Bueno, y como para ir terminando, mientras abre la galleta, le dejo la siguiente pregunta. ¿A usted qué tal le pareció la visita del Papa Francisco a nivel personal? ¿Le gustó? ¿Le pareció grata? ¿Le pareció un exceso de espectáculo? A ver, desde una perspectiva estrictamente individual, en términos materiales económicos, me parece un gasto enorme. Desde esa perspectiva sí pensaría excesiva. Pero colocándome en una instancia más antropológica, ¿no? O sea, considerando las características de nuestra cultura, creo que es una recompensa para el sector que se afirma tanto en este sorte de creencias, ¿no? Porque para los católicos ha sido, en líneas generales, una visita positiva. Casi 1,5 millones de personas han acudido a esta misa. Digamos que ha tenido una respuesta. Se presume que 3 millones de personas vieron al Papa Francisco, tuvieron, digamos, la intención de esperarlo, de pararse horas en la calle y se fueron felices de esta visita. Entonces, por ahí hay un sector que quedó bastante contento. No, de eso no me cabe la menor duda. O sea, yo diría que si algún efecto a rescatar, más allá de posturas ideológicas o críticas postmodernas que cabe, yo diría que es esta suerte de, esta idea de, quizá romántica, este gran idilio entre la masa y el líder, ¿no? Sí, me parece que cristaliza en un evento como el de ayer. ¿Qué dice la galleta? Uy, a ver, ¿cómo es? Espérate, estoy sin lentes, ¿ah? Conforme, wow. A ver si quieres te ayudo. A ver. Aunque no sé, creo que es mala suerte que alguien más lea tu galleta. Así, ¿no? Conforme se vacía el bolsillo, el corazón se va llenando. Puede ser, ¿ah? Creo que mi experiencia lo ratifica. Es el consejo que le diste a Francisco, ¿no? Que vacíe sus bolsillos, que baje al llano. Así es. Yo creo que es un tema... Creo que el llamado populismo, ¿no? O sea, en general se entiende en una clave demasiado maliciosa. Creo que el populismo también tiene una cara simpática, ¿no? Hay gente que ha sabido hacer del populismo un recurso para recomponer las expectativas de pueblos enteros, ¿no? Bueno, esperemos que la visita del Papa Francisco haya generado algún tipo de recomposición por nuestros espíritus, porque después de estos casos de Odebrecht y estas peleas políticas las necesitamos con urgencia. Sí, necesitamos inmacularnos un poco, ¿no? Así es. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Julio Evia, psicoanalista, considera entonces que sí se ha logrado ese propósito de darle una recompensa a todas esas personas católicas que sí se han llevado una buena experiencia del Papa Francisco. Hacemos una pausa y regresamos. No quiero ser tu dolor ni tu sufrir. Tan solo hablé de partir para cuidarte mejor y estando al lado de Dios verte dormir. Te dejaré una canción y tú soñarás con ella para que te haga dormir el día en que yo me vaya. Y al despertar me verás cuando brillan las estrellas y me verás otra vez en los rincones del alma. Augusto Polo Campos fue uno de los compositores más grandes que ha dado nuestro país, y esta canción de cuna para cuando me vaya, una de las pocas canciones que están registradas con su voz. Se la cantó, se la escribió a su hijo Marco Polo, que se encuentra en estudios y que nos va a contar la historia detrás de esta y muchas otras canciones que van a quedar inmortalizadas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches.
vengo acá con gusto, con la tranquilidad de que mi papá está tranquilo, de que está bien, de que se fue bien y de tener una familia hermosa que cumplió durante los últimos años como buenos hijos que son y que yo intento ser. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Porque, por lo menos a través de los medios de comunicación, no nos enteramos, y nuestra audiencia no se enteró, que Augusto Polo Campos se encontraba enfermo. Él estaba enfermo, estaba en un proceso Claro. en los últimos días, las últimas semanas, digamos, de deterioro. Sí, fue un proceso paulatino, lento, y si ustedes no se enteraron fue porque nosotros hace ya 2 años decidimos dedicarnos como familia a protegernos, a blindar a papá, a encapsularnos. Nos volvimos una familia muy, muy compacta. Entonces, y para evitar especulaciones, todo, cada vez que mi papá iba a la clínica o se ponía malito, nosotros cuidábamos mucho que esa información no se vaya. Incluso, bueno, ustedes se enteraron, creo que un 10 de enero, y que mi papá estaba en la clínica y las informaciones eran de que hacía 2 días estaba en la clínica. No, papá estuvo en la clínica desde el 23 de diciembre. Desde el 23. Y fue la segunda Navidad consecutiva que nosotros pasamos con mi papá en UCI. Wow. Sí. Para ustedes ha sido un proceso largo. Largo, agridulce, porque, como te decía, los momentos que mi papá, que fueron, gracias a Dios, más los momentos donde mi papá estuvo bien que los que mi papá recaía, fueron momentos de alegría inmensa de él, de la familia. Reíamos mucho, él se divertía mucho, él estaba feliz de vernos porque nosotros nos abocamos a papá, estábamos todos los días con él, almorzábamos ahí, entrábamos con mis sobrinos a jugar con él, entrábamos de frente y le decíamos su silbido que... Y entraba yo con mi sobrino Adriano, el hijo de mi hermana Flor, siempre, y le decíamos, a sus órdenes, jefe, y él nos saludaba así, y comenzábamos así a jugar y a jugar y a jugar, a conversar, a llenarlo de bonitos recuerdos. Y ¿Él estuvo lúcido en todo ese tiempo? Porque sí sé que la última semana ya no estaba, digamos, presente en su mente, ¿no? Estaba en coma. En realidad, no estuve en coma. La lucidez durante esos últimos años iba, regresaba, ¿no? Pero en los últimos tiempos lo que él estuvo fue un poquito con los calmantes, esas cosas, ¿no? Pero no, jamás entró en coma, o sea, no, nunca. Pero sí tuvo, digamos, al final él entró por un paro. No, él entró por un resfrío. Eso el 23 de diciembre. Sí, entró por un resfrío. Y de ahí, bueno, no quiero dar más detalles, pero comenzó a evolucionar las cosas y comenzó a comprometer una cosa comprometía a otra y otra terminó comprometiendo a otra, Pero ¿no? ¿podría decirse entonces que al final fue un tema de edad? Sí, de edad. Fue un tema de edad. Él se fue a los 85 años, pero vivió una vida de como si hubieran sido pues 400 años, ¿no? Porque creo que vivió y tuvo todo lo que quiso en la vida, logró todo lo que se propuso y se va bien, ¿no? Se va como... Además que tenía una personalidad tan grande que parecía, yo recuerdo sus entrevistas, los reportajes que le hacían, parecía que el mundo gravitaba a su alrededor, Sí. a donde iba. Él era un genio, él te embelesaba con cada cosa que hablaba, él te metía en su mundo y en cada conversación te hacía caminar con él por donde él pensaba, ¿no? Entonces, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Eso solamente lo hace la gente que tiene, pues, caracteres de genio, ¿no? No te puedo decir científicamente que él fue un genio, pero para mí, para muchos él lo veamos fue, los ¿no? datos, a ver si todos llegamos a la misma conclusión. Fue autodidacta, Sí. ¿no? No sabía música, nunca tocó un instrumento y compuso melodías hermosas.
Bueno, es el compositor con mayor cantidad de éxitos en la historia de la música peruana. De hecho, Pero no éxitos, porque una cosa, un éxito lo escribe cualquiera, digamos, Britney Spears tiene miles de éxitos, no sé, se me ocurre. Pero las canciones de Augusto Polo Campos nos definen como peruanos. esa es una parte de su obra. Eso sí. Esa parte de su obra ha captado el espíritu de millones de personas. Mira, dentro de todo lo que él le hizo a Perú, sí, logró lo que no logra, con todo respeto, incluso nuestro himno nacional, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la gente no se sabe la tercera, la cuarta, la quinta estrofa de nuestro himno. O sea, no es una crítica, pero no la saben. En cambio, bueno, Es un hecho. un Contigo Perú lo cantas con mayor amor que un himno y te lo sabes completo, igual que Se llama Perú. Y bueno, y quizás la gran mayoría de gente también se sabe la letra de Esta es mi tierra, ¿no? Por supuesto. Entonces, él no solamente compuso un himno, compuso varios Decenas de himnos. que en realidad lo que hizo fue unir credos, unir razas, unir clases, unir todo en una sola identidad que se llama Perú, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue grandioso. ¿Y alguna vez te contó cuál era su intención detrás de escribir estas canciones? ¿Él tenía esto como objetivo o simplemente como un genio se levanta en la mañana y se le ocurrió que tenía que escribir estas canciones? Amor a la patria, ¿no? Él se inspiraba, o un buen día alguien le decía, hazte una canción para esto, para el Perú, y se le encargaban y la hacía, o se le ocurría hacerla en su casa, porque mi papá del Perú le ha hecho como 12 canciones, sin exagerar. Entonces, dentro de toda la obra que le he hecho al Perú, bueno, algunas las he hecho por encargo, otras las hizo porque quiso, pues, ¿no? Y tratándose de un personaje tan grande y tan importante para nosotros, ¿no te queda un poco la sensación de que tal vez merecía una despedida más grande de la que tuvo por la coyuntura, porque justo venía el Papa, porque vino después del indulto, por un montón de cosas? ¿No te queda la sensación de que ¿Un merecía sinsabor? No. algo más grande? Porque yo hubiera querido ver algo más grande. No nos queda. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás en las pantallas no se vio todo el amor que se vio en la cantidad de personas que lo acompañaron, en la cantidad de mensajes en las redes sociales. Bueno, lo veías todos los posts de gente que de verdad literalmente lloraban, ¿no? Me decían, estoy llorando y todo. O sea, no hemos sentido que ha faltado algo. Obviamente la coyuntura afectó, ¿no? Pero ahora, tú como hijo, lo que tú piensas en ese momento es en que tu papá se ha ido, ¿no? Pero creo que Pero incluso, considerando quién es, porque digamos que no era una persona reservada, ¿no? es un personaje y lo seguirá claro, siendo. Una persona que disfrutaba mucho de la atención y de compartir y de entregar. Sí. No, era, no sé, una persona que le encantaba compartir todos los aspectos de su vida. Sí, de hecho sí. Bueno, de hecho el tema del Papa, bueno, pues hizo que de pronto la cobertura no fuera tanta, pero sí hubo una muy buena cobertura porque estuvieron todos. Es más, todo el Perú sabía que estaba el Papa, pero todo el Perú se enteró de que mi papá se había ido. Entonces, sí hubiera sido quizás más significativo que hubiera sido en cualquier otro momento del año, ¿no? O quizás de los 3 últimos años, porque, bueno, nada se compara con una venida de un Papa, pues, al Perú, ¿no? Pero no nos queda ese sinsabor. Sentimos el amor de la gente a flor de piel nosotros y sentimos que como familia cumplimos con eso. Una de las cosas que tal vez hubiera sido importante recalcar es el legado que ha dejado, Sí. ¿no? Que se afiance, que no se pierda, porque a veces es lamentable, pero
cuando se nos va un músico, cuando se nos va un gran compositor, nos acordamos de toda su historia musical. Todo lo que no hemos escuchado en los últimos 10 años, lo Exacto. desempolvamos. Exacto. Y por nostalgia nos sentamos a sufrir y a llorar y a sentir todas estas canciones que nos dejó, ¿no? Entonces, capaz, ese es el proceso que toca ahora. ¿Y crees que esa intención del Estado de declararlo patrimonio cultural... Sí, claro que sí. ¿Influye? ¿Podría colaborar en ese sentido? Sí, va a influir mucho porque va a realzar bastante la obra de lo que fue de Polo Campos. La va a mantener vigente de alguna forma, y nosotros, su familia y yo particularmente, nos vamos a encargar de seguir con el legado de papá, de seguir impulsando sus canciones, de lanzar sus canciones inéditas. Ahora bien, también está el tema de que, bueno, acá con mi papá no va a pasar mucho el tema de que con su partida se olviden sus canciones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un partido de fútbol, siempre va a haber un peruano en el extranjero, siempre van a haber soldados que la escuchen antes de ir a una patrulla o algún problema. Entonces, eso de tener canciones emblemáticas hacen que sean inmortales y las canciones le sobreviven a él. Entonces, por eso no tenemos ese temor que su obra se vaya con él, ¿no? Definitivamente no se va a ir con él, pero sí, tal vez, se cierra una etapa con su partida. No solamente, sí, se cierra una etapa del Perú, de la música, de la cultura peruana, de las grandes figuras, ¿no? Se fueron todos, ahora quedan personajes muy importantes, pero que no son de esa generación. Exacto. Entonces, la generación de oro ya nos dejó con su partida, ¿no? Los baluartes, los emblemas del Perú que han sido, pues, Jesús Vázquez, Arturo, Sambo Cabero, Óscar Avilés, Chabuca Granda, obviamente Felipe Pingo, que se fue hace mucho tiempo. Bueno, tenían a este último sobreviviente, que es Augusto Polo Campos, ¿no? Y hoy sí se cierra una etapa dentro de la música criolla, ¿no? ¿Qué vendrá después? Depende de nosotros, ¿no? Hay una responsabilidad, y eso te quería preguntar, porque tú también eres artista, ¿no? ¿Sientes esa responsabilidad? Sí, yo dejé de hacer música, otro tipo de música, hace algunos años porque sabía que si mi papá ya no podía, ¿quién podía tomar su posta? Y yo lo entendía porque yo conversaba mucho con él. Yo yo con mi papá teníamos una comunicación muy especial. Entonces yo entendía las intenciones que él tenía para con la música criolla en general. Entonces yo dejé de hacer la música que hacía, que no era criolla, y comencé a hacer criollo, pero exclusivamente para seguir con su misión. Sí. ¿Quién tiene que asumir esta misión? ¿Te parece que hay un grupo que podría asumir esa responsabilidad como grupo? ¿O estás solo en esto? Porque digamos que va a ser bien difícil, ¿no? Es muy complicado porque la visión que mi papá tenía de la música criolla es un poco distinta, ¿no? Él estaba entre un punto medio de lo que decimos el criollo, del criollo que el de jarana, porque mi papá nunca tomaba, nunca fumaba. Entonces, también su intención de hacer criollismo era ese. O sea, no era el del jaranero clásico, y tampoco estaba en la otra punta del criollo caviar sabiondo. Entonces, su intención era hacerlo de alguna forma, llegar a los corazones de la gente de una forma funcional, comercial, práctica. Entonces, esa es su intención, cosa que muchos criollos no terminan apegándose o entendiéndolo, ¿no? Algunos se van para un lado, algunos se van para el otro. Claro. Y muchos se quedan también en esa línea de mi papá, pero como tú dices, son muy pocos. ¿En algún momento, cuando conversaste con él, en estos momentos de lucidez que tuvieron, en estos últimos 2 años de este proceso largo, él te expresó algún arrepentimiento en su vida o algún gran logro? ¿De qué conversaba contigo? ¿Qué te llegó a decir sobre su balance de vida? A ver, bueno, yo tengo que decir que nosotros muchas veces
sentimos envidia de la patria, porque para mi papá el amor al Perú estaba muchas veces por el amor por sus hijos, ¿no? Era una obsesión que él tenía con el Perú. Entonces, eso a él lo ilusionaba, lo llenaba, ¿no? Arrepentimientos sí ha tenido, que eran grandes arrepentimientos, no, porque no hizo cosas muy malas, pero sí se arrepintió de algunas cosas que se le pasaron a hacer, pero son cosas que se quedan en mí. Entonces, Pero él llegó a hacer las paces, digamos, con esos... Sí, con sí, esos hechos. Sí, claro. Él sí, se fue tranquilo y bueno, creo que él se fue tranquilo con todos, pero creo que mucha gente que estuvo, digamos, pues, contrincantes musicales, ahorita no deben estar muy tranquilos porque muchas cosas se las inventaron sin razón, ¿no? Entonces, bueno, ya es tema de ellos, ¿no? Pero mi padre siempre fue como quiso ser y así fue grande. Entonces, eso es algo que no lo puede tener cualquier persona, ¿no? Él hizo lo que quiso y aún así se encumbró, se ganó el amor de la gente y la identidad de un pueblo gracias a él. ¿Él tuvo algún último mensaje para ti, algo que te quiso decir? ¿Sí? Sí, ¿Qué te dijo? que yo era el capitán del barco. Bueno, capitán, hay que asumir entonces este navío que es la música criolla y es una responsabilidad grande. Sí, y yo y mis hermanos nos quedamos muy tranquilos porque te juro, Alejandra, que todos estos años han sido de un sacrificio feliz. Estábamos con él con toda la alegría del mundo, hicimos todo lo que pudimos para que él tuviera unos últimos años felices y ahora vamos a seguir haciéndolo, pero para que él siga siendo en la mente del peruano lo que él se merece ser. Nosotros no podemos decir que es un héroe nacional, pero lo que él ha hecho, como lo dije, está al nivel de José de la Torre Ugarte y de José Bernardo Balcedo, compositores del himno nacional, porque él ha hecho los himnos del pueblo, él ha llegado al corazón del pueblo, sin que te lo imponga una resolución. Hizo canciones que la gente adoptó como suyas y que lo adoptaron para identificar el amor que tiene cada peruano por su país. Y eso es algo que no encuentras en cualquier país. Puedes encontrar un gran compositor al amor en Chile, en México, pero en cualquier país, o un gran compositor a otra cosa, pero un gran compositor en general y que amalgame todas las razas, todos los credos, en un solo sentimiento, es un genio que el Perú se tiene que apreciar de tener por siempre. Bueno, son zapatos grandes los que hay que llenar, pero hay que inspirarnos en él para poder hacerlo. Mientras vas agarrando la galleta, cuéntame cuál es entonces el siguiente proyecto, porque por ahí se te escapó que habían canciones inéditas. Ah, sí, hay canciones inéditas que nosotros, que vamos a sacar adelante. Yo personalmente también tengo un proyecto que ya muy pronto la gente lo va a saber, con el único afán de mantener su obra vigente, ¿no? Y también, bueno, su escuela, Contigo Perú, que durante más de 25 años ha lanzado a la gran mayoría de cantantes criollos de menos de 40 años para acá. El 90% han pasado por la escuela de mi papá y la vamos a mantener gracias a la Municipalidad de Lima y vamos a seguir con eso porque mi papá siempre dijo que su escuela era su mayor creación. Al inicio me comentaste que esta canción, Canción de Cuna para Cuando Me Vaya, la escribió para ti, tu padre. Sí, la escribió cuando yo nací y en la canción habla más o menos de lo que yo hice, ¿no? Que bueno, yo tenía que dejar esa canción para cuando él se vaya. Así lo dice en el poema que está en el medio de la canción. Entonces, por eso a la hora prácticamente que mi papá nos dejó, yo grabé la canción en un video como diciéndole misión cumplida, viejo,
y la colgué porque era lo que él quería, ¿no? Esa canción la hizo cuando yo nací, pero la hizo para todos mis hermanos, ¿no? La hizo para el bebito Marco que había nacido y le hizo una canción de cuna, pero en realidad es con el amor para todos sus hijos. Claro. Bueno, ¿y qué te gustaría, ya para hacerte una última pregunta, qué te gustaría que quede para todos de tu papá? El ejemplo de patriota, el ejemplo de amar al país, y que cada peruano que se precie de amar al país sepa que hubo un peruano que lo quiso más, y ese peruano fue Augusto Polo Campos, y eso es incuestionable. Eso quiero que sepa todo el Perú, que Augusto Polo Campos ha sido la persona, quizás para mí sí, más patriota que existió. Y su canción favorita era Chico de mi barrio de Tormenta. Pregúntate si estás haciendo hoy lo que te acercará a donde quisieras estar mañana. ¿Lo estás haciendo? Sí, porque él quiere que lo haga. Así como todos mis hermanos lo estamos haciendo. Capitán del barco. Ahí es donde tienes que estar mañana. Gracias. Pues sí. Gracias a ti, Alejandra, y muchas gracias a todo el pueblo peruano que solamente ha tenido palabras de amor para con mi padre y para con su memoria. Que Dios los bendiga y que vive el Perú, contigo Perú. Marco Polo ha tenido la deferencia de darnos esta entrevista. No hemos podido dedicarle el tiempo que esperábamos que quisiera, vamos a haberle dado y que merecía Augusto Polo Campos, pero eso se va a corregir de todas maneras. Augusto Polo Campos merece que se le recuerde como el gran patriota que era, como el autor de los himnos de nuestros corazones como peruanos. Y así lo vamos a hacer. Esto fue Todo se sabe. Gracias por habernos acompañado. Yo voy a estar junto a Dios y en cada rincón del cielo una casita te haré con el copo de una